¿Están todos bien? Qué bueno, me alegra mucho. Pastor Julián, pues no está en la ciudad en este momento, así que me ha pedido el favor de que comparta con ustedes la palabra del día de hoy. Así que les doy gracias pues por estar aquí, estar atentos, permitir que el Señor les ministre a través de lo que vamos a compartir. Hay una palabra que está en Génesis en el capítulo 2. Del versículo 15 al versículo 17. Génesis 2 del 15 al 17. Ok, dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Recordemos lo que pasa en el capítulo 1 de Génesis. Es cuando el Señor crea todas las cosas y le entrega al hombre la soberanía sobre la tierra, sobre las aves de los cielos, los peces, las bestias, sobre la tierra, le entrega una mayordomía. Adán, el día sexto que el Señor hace al hombre, Adán todavía no conoce profundamente al Señor. Es un hombre que nació dotado impresionantemente de toda clase de capacidades espirituales. Es un hombre que tiene una inteligencia superior a cualquier ser humano hasta el día de hoy. Ningún hombre, excepto pues nuestro Señor Jesucristo que se hizo hombre, ha tenido una mente tan despierta, tan inteligente, con tanta capacidad para comprender las cosas del Señor como la tenía Adán. Pero la voluntad de Adán todavía no había sido probada. No había sido probado su libre albedrío, no había sido probado si él iba a ceder su corazón al Señor o lo iba a ceder a otra cosa. Y en el capítulo 2 de Génesis no vemos aparentemente ningún peligro, solo que hay una advertencia de parte de Dios diciéndole: no comas de ese árbol. El día que de ese árbol comieres, ciertamente morirás, le dice el Señor. Esa ciencia que menciona ahí el capítulo 2 hace referencia a esa sabiduría que menciona Santiago, que es una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, que lleva consigo celos amargos, que lleva consigo contiendas, pleitos. Es una sabiduría que iba a hacer que el hombre se hiciera Dios. Realmente el hombre llegó a ser como Dios, pero no en la soberanía de Dios, no con sus atributos ni con todas las cualidades de Dios, sino que el hombre llega a ser Dios sobre su propia vida. El hombre iba a decidir todo acerca de sí mismo, viviendo una vida independiente del Señor. Y es algo muy peligroso, porque solo Dios conoce nuestros corazones y solo Él nos puede guiar a lugares que son edificantes para nosotros, como lo declara el Salmo 23. A esos lugares de pastos delicados y a esas aguas de reposo es a donde el Señor nos puede guiar si nosotros dependemos de Él. Pero si no hay una dependencia de Dios, sino de nuestra propia manera de ver las cosas, de nuestra propia sabiduría e inteligencia, vamos a hacer de nuestras vidas un caos, un desastre. Y allí en el capítulo 3 todo va bien, pero es necesario probar la voluntad del hombre. Es necesario que el hombre tuviera la oportunidad de decidir si iba a amar o iba a odiar, si se iba a entregar al Señor o si lo iba a traicionar. Porque en el amor hay libertad para decidir. Si una persona es presionada, amenazada para que ame, creo que ella nunca va a llegar a amar. Va a manifestar cosas, va a fingir el amor, pero nunca lo va a hacer de todo corazón. El amor necesita libertad para poder entregarse. Y el Señor le dio la oportunidad a Adán de que él voluntariamente amara al Señor, que voluntariamente se entregara a Dios o que voluntariamente se apartara de Él. Y ahí está ese juego de palabras
que establece la serpiente con Adán y Eva, y finalmente ellos terminaron cediendo a la voz de la serpiente. Y ahí es donde sucede algo que es impresionante para el hombre, y es lo que declara Romanos en el capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, 16. Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Por qué se hizo esclavo Adán de Satanás? ¿Por qué se hizo su siervo? Porque escuchó su voz y se sometió a él para obedecerle. Cuando el diablo les dice, no es cierto, ustedes pueden comer, coman. Y Adán obedeció a la voz de Satanás y comió de ese fruto que el Señor les dijo no podían comer. Lo que sucedió con él es que su voluntad quedó cedida al diablo, quedó esclavo de Satanás. Mira, algo similar a esta escena o esta misma escena es la que nosotros vemos con Cristo Jesús en la tentación en el desierto. Mateo capítulo 4 la relata, Lucas 4 también, donde el diablo empieza a proponerle a Cristo algunas cosas que parecen que son genuinas, legítimas. Por ejemplo, usted es Dios, usted tiene el poder de convertir esas piedras en pan, conviértalas. Usted tiene el poder de lanzarse desde lo alto y la Biblia dice que el Señor va a mandar ángeles que lo van a tomar en el aire y no van a permitir que usted se haga daño. Usted tiene poder, o sea, el diablo le está diciendo, haga esto o haga lo otro. Jesús, aunque él tenía el poder para hacer esas cosas, no las hizo porque la fuente de la cual provenía la orden no era de Dios. La fuente de la cual proveía la orden era el diablo. Si Jesús hubiera obedecido al diablo, hubiera quedado esclavo de Satanás por haberle obedecido para seguir su mandato, su orden. Y así fue como Cristo Jesús decidió por el Padre no rendir su voluntad al mundo de las tinieblas, sino rendir su voluntad a Dios. No fue así con Adán. Adán entregó su voluntad al diablo. Él pensó que iba a conseguir algo para él y que iba a quedar libre, que él iba a ser Dios, pero él no entendía todo lo que había detrás de que él obedeciera la voz de Satanás y quedó esclavo de Satanás. Y todo mundo, toda la gente en el mundo tiene un sometimiento. Hay un sometimiento a Dios o hay un sometimiento al mundo de las tinieblas. Nadie puede decir que está sin sometimiento. Todo mundo está sometido o a Dios o al diablo, pero nadie está en la mitad. Nadie puede decir, yo no estoy sometido a nadie, yo no obedezco a nadie, ni a Dios ni al diablo, yo soy libre. Nadie puede decir eso porque todos tenemos un yugo. Del pecado para obedecer al pecado o de la justicia para obedecerle al Señor. Pero nadie puede decir que está libre de ese sometimiento. Lo acabamos de leer en Romanos. Ahora miremos 2 de Corintios capítulo 6 del versículo 14 al 18. Segunda de Corintios 6 del 14 al 18 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor,
y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El capítulo 7, el versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mira que Corintios nos está haciendo una invitación que es una invitación sabia que va a guardar nuestros corazones y que nos va a librar de la muerte. Y es: no te unas en un yugo desigual con un incrédulo. Es decir, no te pongas un yugo que el Señor no ha puesto sobre tu vida. No cedas tu voluntad a otra cosa que no sea la palabra que el Señor te está dando en este tiempo y por medio de la cual te está dirigiendo. Porque si tú empiezas a ceder a esos yugos desiguales, vas a empezar a obedecer voces extrañas y vas a terminar, como lo declara Romanos, esclavizado del mundo de las tinieblas. Por eso Él aconseja: limpiémonos de toda contaminación. Lo que en este momento todavía está en nuestros corazones, que nos contamina, que nos pega al mundo, que nos pega a las amistades extrañas, que hace que deseemos las cosas de este mundo, el Señor dice: límpiense de eso, porque tenemos promesas grandes, excelentes de parte del Señor, promesas gloriosas y sublimes. Pero si no purificamos nuestro corazón, Él nos va a traicionar y vamos a terminar esclavizados de las cosas de este mundo. Por eso es que Cristo Jesús, allí en Mateo, en el capítulo 11, habla algo acerca de los yugos. Mateo 11, del versículo 28 al 30. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mira que hay una invitación de parte de Cristo a que todos vengamos a descansar en sus brazos. Y no hay una sola persona con una carga impresionante que venga al Señor y que no haya descanso en Él. Porque Él está declarando: yo los voy a hacer descansar. Dice: todos los que están trabajados y cargados, vengan, yo los hago descansar. Pero a cambio de ese descanso, o para que ese descanso se dé en mi vida, el Señor me está diciendo que yo debo llevar ¿su qué? Su yugo. Dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. O sea, si nosotros queremos descansar de ese agobio, de la maldad, del pecado de nuestro corazón, descansar de la carga tan pesada que ha puesto este mundo sobre nosotros, debemos aprender a llevar el yugo de Dios sobre nuestras vidas. Es decir, experimentar un sometimiento a su voluntad. Llevar el yugo de Dios es someterme a la voluntad de Dios para mi vida. Adán tenía una palabra, pero todavía no se había probado. En el momento en que él la obedeciera, al obedecer Adán el mandamiento de Dios, si él hubiera rechazado a la serpiente para obedecer el mandato de Dios, el yugo de Dios hubiera venido sobre su vida y su corazón se hubiera ligado más al corazón del Padre. Por su obediencia, él se hubiera ligado más al corazón de Dios. Pero por su desobediencia se desliga de Dios completamente para unirse al diablo. Porque mi obediencia define a quién le pertenece mi corazón. Y aquí el Señor nos está declarando: yo quiero darte descanso. Pero hay dos cosas. Hay algo que tú debes hacer, y es llevar mi yugo sobre ti. Y hay dos cosas que tienes que aprender, y son mansedumbre y templanza, que son dos de las características impresionantes que tienen que ver con el carácter de Cristo Jesús. Mansedumbre, perdón, dije templanza hace un momento, no, estaba pensando en otra cosa. Mansedumbre y humildad. ¿Por qué no me corrigieron? Mansedumbre y humildad. Dice el Señor: ustedes quieren descansar realmente en sus corazones, tienen que aprender mansedumbre y humildad, porque esas dos
desplazan esa sabiduría y ese conocimiento que el hombre adquirió en el huerto comiendo de ese fruto. Son como un purgante, la mansedumbre y la humildad desalojan la mente, desalojan del corazón toda esa sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Así que una persona creyente es alguien que en el diario vivir está sometiendo su voluntad a la voluntad de Cristo. En medio de cada situación, cuando tiene un jefe difícil que le está gritando, que le está imponiendo cosas, que lo está maltratando, esa persona en ese momento toma una decisión a quién va a honrar, si le va a dar rienda suelta a la carne o si va a honrar al Señor. Cuando viene una tentación en el área sexual, a una dama, a un caballero en este lugar, la persona decide si en ese momento le va a servir a Dios o le va a servir al mundo de las tinieblas. Y lo que decida va a ser definitivo para hacia dónde el corazón va a empezar a tirar a partir de ese momento. Si esa mujer que está siendo tentada en esa área se decide por el Señor, decide obedecer al Señor, algo muy sobrenatural sucedió con su alma en ese momento. Es como si Dios hubiera, es como si lazos del mundo espiritual, lazos de Dios hubieran atrapado ese corazón y ahora ese corazón está anclado en el Señor. Y cada vez va a ser más difícil que esa persona se aparte del Señor y va a estar más anclada en el corazón de Dios porque su obediencia definió su corazón. El pueblo de Dios es perfeccionado así, a través de las circunstancias, de los escenarios que el Señor pone a nuestro alrededor cada día para que nosotros tomemos decisiones si vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer a la carne. Si usted obedece a la carne, va a quedar esclavo de ella y se va a dar cuenta que cada vez va a estar más hundido en sus pecados. ¿Qué es lo que sucede con las personas que experimentan una cantidad de altibajos en la vida espiritual? Hoy tienen visiones, sueños espectaculares, cantan a todo pulmón. Mañana ya no quieren saber nada del Señor. Y otro día como que sí, hoy sí voy a orar. No, mañana ya no quiero. No, esto. Y unas veces están muy felices y otras veces están muy amargados. Otras veces están pegados al cielo, otras veces al infierno. ¿Por qué el corazón está experimentando esos cambios? Porque la voluntad de esa persona todavía no está cedida al corazón del Señor. ¿Cuándo se definió eso? En los momentos en que esa persona fue probada y fue hallada falto. ¿Te das cuenta? Por eso tú debes tomar fuerza en Dios y debes asegurarte de estar ganando las batallas del Señor. No te des el lujo de perder batallas en Dios. Gana. Sal victorioso en medio de tus confrontaciones. No te eches atrás. Persiste en oración, en ayuno si es necesario, en búsqueda de la palabra, hasta que tú obedezcas la voluntad de Dios, porque cuando lo hagas, el corazón tuyo va a quedar anclado al corazón del Señor. Aquí no importa cuánta Biblia tú sabes, aquí importa es cuánto tú obedeces a Dios en las órdenes grandes o en las órdenes pequeñas. Tú puedes saber la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. No las puedes explicar en griego, en arameo, en hebreo si quieres. Puedes saber hebreo y conocer todos los principios y todos los fundamentos de la tradición judía. De nada te va a servir si en el momento en que eres probado caes. ¿Te das cuenta? Porque esto no se trata de conocer una cantidad de cosas a nivel natural. Se trata es de cuánto una persona tiene capacidad de obedecer y de ceder el corazón al Señor. ¿Te das cuenta? Tú te puedes preparar, puedes aprender muchas cosas, van a ser valiosas en el momento de la enseñanza. Pero cuando yo veo a alguien que está enseñando, no me fijo tanto en cómo lo expresa, sino en cómo lo vive. Así es como peso yo la gente en el Señor. No es cómo lo expresa, no qué tanta fluidez tiene, no qué tanta sabiduría, qué tanto conocimiento tiene de cosas, sino qué tan exitosa es su vida en los caminos con el Señor. Así es como yo veo la vida cristiana. Puede salir alguien a predicar de la manera más extraña. Puede ser que se desexprese de la manera increíble, que utilice palabras
que uno dice, no, esta persona no sabe tutear, no sabe hablar bien, ¿cómo es posible? Pero después lo vemos viviendo las verdades de Dios. ¿Qué importa si sabe o no sabe tutear? ¿Qué importa si sabe o no hebreo? ¿Qué importa si conoce la arqueología bíblica? Eso no importa. Importa es que esta persona es uno de esos guerreros que lo que hace, que lo que dice, lo hace. Así es como pensamos aquí. No es el caché, es el estilo de vida de la gente. ¿Sí? Amén. Y eso es lo que declara el Señor acá. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mucha gente dice, ah, sí, yo soy manso, pero no menso. Dice, no, sí es menso. Sí es menso, porque si usted se niega a ser manso, es menso. Se está complicando la vida, está enredando a todo el mundo, va a traer un desastre en el mundo espiritual. Usted va a ocasionar muchos problemas a nivel del mundo del espíritu. Así que los que somos del Señor, sometemos nuestra voluntad a las órdenes del Señor. A Dios nos sometemos. Mira lo que dice Juan en el capítulo 15 del versículo 1 al 6. Juan 6, Juan 15 del 1 al 6. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, primero, el Señor me invita en Mateo a llevar mi yugo, su yugo sobre mi vida, a someter mi voluntad a Él. Y aquí el Señor me está invitando a permanecer a su lado. Todo el tiempo permanecer a su lado, escuchando su voz, sintiendo la administración de su espíritu al interior de mi corazón, siendo afirmado por su presencia, siendo afirmado por su palabra, siendo fortalecido por Él. Si permanecemos con el Señor, nuestras vidas van a tener fundamento en Él. Vamos a aprender de Él como los discípulos que estuvieron con Él los años del ministerio de Jesús, y usted se da cuenta que los discípulos hablaban como Jesús, se movían como Jesús. Así nosotros, si permanecemos al lado del Señor, vamos a empezar a comportarnos como Él se comporta, hacer lo que Él hace. Él va a ser nuestro ejemplo de vida. Y usted puede estar seguro que el Señor jamás le va a dar mal ejemplo. A veces nosotros nos pegamos a liderazgos. Vemos líderes que nos agradan, como que nos identificamos con ellos y los vemos liderazgos muy fuertes y entonces empezamos a ponerles el ojo, a depender de ellos. Y yo algunas veces he visto discípulos que hablan como su líder. Y si el líder predica de tal manera, ellos también predican así. Y si él se mueve así, él también se mueve así. Los mismos gestos, todos lo hacen igual. Y cuando sus líderes a veces caen, ellos también caen. Ellos también se vienen a tierra, porque olvidaron un fundamento tremendo que hay en la Biblia. Dice, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Tremendo. Cuando yo llegué al Señor, venía con muchas reservas hacia la vida cristiana, porque yo había escuchado que los pastores eran unos ladrones, que se acosaban con las mujeres de la iglesia, que le quitaban la mujer a uno, que pasaban cosas muy raras. Ellos llegaban y me contaban que es que allá donde se congregaba la gente se caía, que vomitaban, que yo, y no, que ese manicomio que era allá.
Cuando el Señor me llamó a través de un sueño, entonces yo dije, sí, bueno, yo te quiero seguir y lo voy a hacer. Pero yo no tengo otra fuente de inspiración, ni de doctrina, ni de fundamento, sino la Biblia. No tengo otro lugar donde consultar acerca de Dios, sino la Biblia. Pero Señor, tú sabes que yo no la entiendo. Hay unas cosas que yo las leo y parecen muy claras, pero hay otras cosas que no. Y yo sé que la gente que conoce la Biblia es la gente de allá de ese manicomio. Voy allá, pero solo para que me enseñen la Biblia, listo. No me voy a enredar con nadie, yo no voy a ser amigo de nadie, no me voy a ser amigo del pastor, yo no quiero saber nada de nadie, solo quiero que me enseñen la Biblia. Y con esa motivación fue que yo llegué a una iglesia cristiana, para que me enseñaran la palabra del Señor. Y una cosa que propuse en mi corazón fue, no me voy a ligar almáticamente con nadie. Y no le voy a poner el ojo al hombre. 8 meses después de que estaba en el lugar, se dio un escándalo muy fuerte por problemas de dinero y por problemas de faldas en ese lugar donde estaba. Y mi corazón no se movió. No estaba asustado. No estaba para enloquecerme. No estaba en angustia. Estaba firme en el Señor. Y le pregunté al Señor, Señor, ¿qué hacemos? ¿Me quedo, me voy? ¿Me quedo con el que se quedó? ¿Me voy con el que se fue? ¿Me quedo en la casa? ¿Qué hacemos? Y fue cuando el Señor me dijo, cúbrele la espalda a este hombre. Y me mostró el pastor Julián. Y dije, bueno, entonces cubrámosle la espalda a este hombre. Y ese es el ministerio que yo tengo, de guardaespaldas. Y durante la vida que he llevado con el Señor he visto muy malos testimonios. Pero les aseguro que ninguno de ellos me ha movido en mi relación con el Señor. Yo sé que el hombre tiene maldad, pero sé que Dios no. Sé que el hombre falla, pero sé que Dios no. ¿Sí? Y me ha afirmado en eso durante estos años. Admiro personas, me gusta lo que hacen, me gustan los ministerios que el Señor les dio, pero no son mi centro de inspiración. Yo no miro al hombre para inspirarme, yo miro a Dios para inspirarme. No me gusta leer libros de nadie, no me gusta la literatura de nadie. El único libro que me gusta es la Biblia. Allí es donde encuentro vida. Puede ser que hayan personas que escriban cosas muy bonitas, pero yo digo, por más bonito que escriban, no escriben más bonito que el Señor. Y un hombre coge un texto y hace un libro entero de un solo texto explicándolo. Y yo digo, no, mejor me voy a este libro que tiene todos los textos completos y el Espíritu de Dios me revela su palabra al corazón. Y no quiero ser orgulloso, no quiero ser altivo, pero a mí me interesa saber qué piensa Dios. Me interesa saber es qué opina Dios de las cosas, qué es lo que Él ha asegurado, qué es lo que se va a cumplir, cuáles son las profecías que Él declaró, qué es lo que Dios tiene para mi vida. Así que si tengo la oportunidad de hablar directamente con Él, lo voy a hacer. Voy a evitar al máximo los intermediarios. Y me parece que la iglesia es muy dada a mirar a los liderazgos y a pegarse de los liderazgos y le quita el ojo al Señor. Así que se vuelve como un limosnero de amor, de afecto, de admiración. Y cuando lastimosamente los líderes tenemos fallas, no tenemos quien nos consuele, no tenemos, me refiero en medio del pueblo, no hay quien nos tienda la mano, porque normalmente esa persona dependía era de la fuerza que yo le impartía. ¿Sí me comprende? Pero si todos estamos recibiendo de Dios y por alguna razón yo me tropezara, creo que tendría muchas manos estiradas para levantarme, pero porque el mismo pueblo está dependiendo de Dios, no del líder, porque la fuente de nuestro poder no es el hombre, por favor. La fuente de poder, la fuente de inspiración, la fuente divina de la cual debemos de beber todos los seres humanos, es de las fuentes que salen del lugar santísimo, de las fuentes de Dios, de las aguas salutíferas que menciona Ezequiel 47. Así que
ustedes van a caminar mirando al Señor, ligados al Señor. Y si nos van a amar incondicionalmente. Si usted se va a acercar y nos va a hacer un detalle, nos va a dar una camisa, un pantalón, un viaje a la costa, cualquier cosa de esas así, lo va a hacer sin esperar nada a cambio, incondicionalmente, porque el Señor lo puso a quien me ame, no a ganarse mi favor, ¿me comprende? Así nos movemos y así el Señor se va a sentir respetado y honrado, porque lo estamos mirando a Él y no al hombre, ¿sí? Entonces, número uno, voy a someter mi voluntad al Señor. Número dos, voy a estar en constante comunión con Él. Número tres, Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros atesoramos y guardamos la enseñanza de Dios en nuestro corazón, frente a todas las cosas. Debemos permanecer firme en lo que declara el libro. El libro hasta el día de hoy tiene vigencia. Nada del libro ha sido anulado, excepto los mandamientos que Cristo Jesús mencionó en el Nuevo Testamento que tenían algún cambio. De resto, nada de la Biblia ha sido quitado. Jesús declaró, por ejemplo, ustedes escucharon que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso está en la ley de Moisés y se podía hacer. Pero el Señor dijo, ya no va a ser así. O sea, Cristo Jesús cambió ese mandamiento. Porque el pueblo judío sabía que cuando viniera el Cristo tenía la capacidad de modificar algún mandamiento, de cambiarlo, de quitarlo o de agregar. Y eso fue lo que hizo el Mesías. No tenemos que inventarnos que fue anulado o que fue puesto. La Biblia lo registra. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios dice qué mandamientos surgieron algún cambio. Hay algunos a los que el Señor le sumó. Por ejemplo, no adulterarás. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, el Señor le sumó, dijo, ustedes van a ser puros, no solamente fuera, sino también aquí, adentro. Y lo que tiene que ver con los sacrificios en el templo, de los animales que se traían, todo lo que tenía que ver con el sacerdocio levítico, pues quedó fuera, porque ya no se necesita al venir el sacerdote que iba a reemplazar ese sacerdocio levítico. Pero hasta el día de hoy su palabra permanece, no fue anulado. En la Biblia no dice, y yo anulé tal cosa, nada aparece anulado. Hay un texto en Gálatas que menciona que nosotros fuimos librados de la maldición de la ley. Y entonces hay personas que dicen que como fuimos librados de la maldición de la ley, ya no la tenemos que cumplir. Pero ahí no dice eso, ahí dice que fuimos librados de la maldición de la ley. Y es que la ley tiene una maldición. Porque en el pasado la ley fue el camino que Dios estableció para llegar al Padre. Y la Biblia dice, cualquiera que haga estas cosas, por ellas vivirá. O sea, el hombre vivía por el cumplimiento del mandamiento, por el cumplimiento de la ley. Entonces imagínate, la gente le dijo a Moisés, listo, todo lo que el Señor diga, eso vamos a hacer. Para mañana es tarde, vamos a caminar el camino de la ley y lo vamos a lograr. Y empezaron ese camino hacia Dios por el camino de la ley. Y con el primer paso que dieron, fallaron. Y como fallaron, incumplir la ley representa, o mejor tiene como consecuencia, la muerte. El que infrinja estas cosas va a morir, ¿sí me comprenden? Entonces puso el paso y ya falló. Sentencia, la muerte. Entonces, ¿qué tenía que hacer la persona para no morir? Ir a buscar la mejor ovejita, el mejor animalito que tenía y venir a ofrecérselo al Señor y lo sacrificaba. Decía, Señor, gracias porque hoy no muero yo, muere este animal. Pero para mañana sí, para mañana le cumplo, para mañana nos ponemos las pilas con eso de la ley y vamos para adelante. Y al otro día lo intentaba y otra vez. ¿Qué tenía que hacer? Otra vez buscar la tórtola, el animal, la harina, el aceite, el trigo, los animales. Y todo el tiempo fue así
hasta la venida de Cristo Jesús. ¿Qué hace el Padre? Hacia un lado el camino de la ley y coloca el camino de la gracia a través del cuerpo de Cristo Jesús. Entonces la persona ahora ya no tiene que pensar que tiene que cumplir una ley para acercarse al Padre, sino que Dios, Jesús, toma a la persona como cordero, lo pone sobre sus hombros y se lo lleva al Padre. Y Cristo Jesús camina sobre la ley porque Él sí la cumple. Él dijo, yo no he venido para anular la ley ni los profetas, yo he venido para darle cumplimiento a ella. Entonces Jesús toma el cordero, se lo pone en los hombros y le dice, hijo, tú no puedes con ningún mandamiento de estos, así sea pequeñito, tú no lo puedes cumplir. Así que yo los cumplo por ti, te va a acercar al Padre. Y Cristo se lleva el cordero, nosotros las ovejitas, y se las lleva al Padre y se las pone en los brazos. O sea que esa oveja no tuvo que cumplir leyes para acercarse al Padre, sino que se acercó en las manos, en los brazos, en los hombros de Cristo. Y cuando ya llegó aquí la oveja, ¿qué va a recibir aquí en la presencia del Padre? Va a poder beber de los pechos de sus consolaciones, va a recibir el Espíritu Santo, va a recibir poder, va a ser lleno del amor del Señor. Y cuando es lleno del amor del Señor, entonces el Padre le dice, hijo, tengo una misión para ti. Ve y ama a mi pueblo. Y lo envía por este camino, pero ahora sí lo puedo cumplir. Porque no lo estoy cumpliendo desde aquí, desde mi incapacidad, sino que lo estoy cumpliendo desde mi capacidad en Dios. ¿Me comprende? ¿Sí? Es muy diferente. Por ejemplo, yo lo mando a podar todo un prado y le digo, vaya y lo hace con la mano. ¿Cómo le va a usted podando un prado gigante con la mano? Pero ¿cómo le va si yo le digo, vaya, pode todo ese prado gigante y hágalo en este vehículo que tiene unas cuchillas especializadas para eso? Usted se monta y ¡fum!, se va en él. ¿Le va mejor o no? Eso. Es muy diferente intentar agradar a Dios desde aquí, donde no tengo la gracia, donde no conozco el camino, donde estoy completamente incapacitado, a querer agradarlo desde aquí, donde ya recibí toda la artillería del mundo del Espíritu para ir a hacer la labor de Dios. ¿Me comprenden? Esa es la maldición de la ley. No es que la ley fue anulada y que ya no la vamos a cumplir, no. Porque si la ley fue anulada, ¿por qué los fornicarios no entran al cielo? ¿Por qué dice Pablo que ni los fornicarios ni los adúlteros entrarán en el reino de Dios? Si la ley fuera anulada, si la ley fue anulada, los fornicarios entrarían. Porque ¿qué es un fornicario? Alguien que está incumpliendo el mandamiento de no fornicar. ¿Qué es un adúltero? Alguien que está incumpliendo el mandamiento de no adulterarás. O sea, todavía está el mandamiento, hermanos. No se lo quieran saltar. Van a entrar en una de esas sectas demoníacas que dicen que ahorita podemos hacer de todo y que el Señor ya cubrió todo eso con la sangre de Cristo. No. A santidad nos llamó el Señor. A santidad. Los mandamientos están vigentes y los vamos a cumplir, no desde nuestra capacidad, sino desde la capacidad que el Señor nos da. ¿Sí me comprendieron el ejemplo? Es completamente distinta la posición desde allá a desde allá. Y el mandamiento no fue anulado, porque si fuera anulado, la Biblia no diría que los adúlteros no entraran en el reino de Dios. Y un adúltero es alguien que incumplió el mandamiento. ¿Sí? Así que si yo permanezco sometido al Señor, estoy caminando constantemente con Él y atesoro y guardo su mandamiento, su enseñanza en mi vida, vamos a crecer de una manera impresionante. Y mira esto que está en Romanos 6, del 17 al 22. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mira que si yo obedezco al pecado, me hago esclavo de él. Pero declara que hemos sido hechos, ¿qué? Siervos de Dios. Es una posición importante que nosotros debemos ocupar ante el Señor. Fuimos llamados como hijos. La palabra declara, los que le recibimos y creemos en su nombre nos dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero aquí hay una faceta muy importante que nos conviene tener en cuenta y es que también somos siervos, esclavos. El siervo no opina, el siervo no contiende con el amo, el siervo no está para dar opiniones, el siervo está para obedecer y punto. Si el Señor lo dice, lo hacemos y ya. ¿Qué importa lo que yo piense? ¿Qué importa lo que yo sienta? ¿Qué importa dónde van mis emociones o mis sentimientos? Que entre otras cosas, jamás te bases en tus emociones y sentimientos para hacer las cosas. Ellas son completamente traicioneras. Traicioneras. Por basarse en emociones y en sentimientos es que la gente dice cosas tales como, ¿y por qué si Dios es tan bueno, los niños de tal parte se mueren de hambre? ¿Desde dónde están viendo ellos la Biblia? Desde las emociones, desde los sentimientos. No la están viendo desde lo sobrenatural de Dios. Así que esa faceta de nuestros corazones nos conviene bastante para que nuestro corazón tienda siempre a estar obedeciendo la voz de Dios y a hacer su voluntad. No se deje esclavizar. Cuando usted siente atracción por las cosas de este mundo, que no, que solamente son unos brindisitos, que es solamente 2, 3 whiskies, que tal cosa, mire, no juegue con eso. Usted se los toma hoy, mañana se va a tomar 6 y vuelve y coge el hábito de beber, porque empezó a ponerse el yugo, está obedeciendo esa voz, allá va a quedar. Qué bueno fumarme un puchito. Cuando usted tiene deseos de fumarse un puchito, de tomarse unos tragos, de que bailar, ¿sabe usted qué está diciendo? O mejor, ¿qué es lo que está pasando a nivel espiritual? Que usted está muy necesitado de una sobredosis de Dios. Que usted está con las heridas al rojo vivo y que necesita ser ministrado por la presencia del Señor. Eso es lo que está diciendo su carne. Eso es lo que se está manifestando en ese momento. No crea que es que, ay, no, vea y otra vez las luchas con el pucho. No, no, es que no es la lucha con el pucho, es que usted no está viviendo lo que declara el salmista. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, ¿qué hace? Como no lo está experimentando en Dios, busca saciarlo de alguna manera en el mundo. Pero las cosas de este mundo solo agradan a la carne y no tienen la capacidad de tocar su espíritu. Su hombre interior solo lo puede ministrar Dios con la verdadera paz. ¿Sí? Hay personitas que ore por mí para que yo deje el vicio del cigarrillo. Bueno, yo a veces he orado, pero no ha pasado nada. Porque yo sé que ese vicio tiene que ver es con la poca comunión que esa persona tiene con el Señor. ¿Ustedes creen que Dios no tiene el poder de quitarle a uno el pucho? Y cualquier otro vicio, cualquiera. Pero hay que tener comunión, relación con el Señor. Esa yo no la puedo reemplazar y nadie la puede tener por mí. Ay, venga, usted que es tan de Dios, ¿usted por qué no ora para que el Señor me haga tal milagro? ¿Usted por qué no ora para que se me abran las puertas en tal lugar? ¿Usted por qué no ora para que mi hijo se convierta? Le digo, ya, usted quiere que yo tenga comunión con el Señor y usted no. O sea, usted quiere reemplazar su comunión con el Señor y me la quiere delegar a mí. Descarado. Puedo apoyar en oración. Podemos
reunirnos, orar juntos por eso. Pero usted debe llevar sus cargas al Señor, usted debe orar por sus necesidades y por lo que usted quiere de Dios. Mira que en Lucas 11 dice, pide, busca, llama. Al que pide se le va a dar, al que busca va a hallar y al que llama se le va a abrir. Si usted le pide a Dios un pan, Él le va a dar un pan. Si le pide un pescado, le va a entregar un pescado. Pero no está diciendo Dios que le mandemos las razones con otros. Porque ahí es donde está su relación íntima con el Señor. Así que yo debo aprender a caminar con el Señor, a someterme a Él, a llevar mis luchas, mis cargas, porque en esas contiendas, en esas confrontaciones es donde se va definiendo mi corazón, o para Dios o para el mundo. ¿Por qué tantas personas en vicios? ¿Por qué recaen en situaciones? Por su poca comunión con el Señor y porque no están sometiendo su voluntad al Señor. No, ahí volví a gritar, vea, ahí volví a alegar, ahí volví a... Por eso es que Dios permite confrontaciones. Hay momentos donde la gente te va a escupir, donde la gente te golpea el rostro, donde la gente te quita la camisa, la túnica, te obliga a caminar otra milla. Y la decisión que tú tomes en ese momento, si guardas silencio, si dices, Padre, estoy que me reviento por dentro de la ira, pero me voy a quedar callado. No voy a decir nada, voy a conservar este momento contigo. Y está ahí en un diálogo con el Señor. Ante los demás usted quedó como el bobo. Pero ante Dios, usted no se imagina la nube de testigos que el Señor pone en el cielo. Digamos, voy a preparar un escenario para Luis Enrique. Y prepara todos esos testigos y dice, vamos a ver a mi hijo actuar en batalla. Les voy a mostrar a un guerrero. Y se prepara el escenario. Y pone el Señor ahí a su guerrero. Y ese hombre vence con las cosas del Señor y guardó silencio y guardó su calma y perdonó y puso la otra mejilla y se limpió y le digo, bueno, entonces escúpame esta otra si quiere. La gente dice, ¿qué es este hombre tan tonto? ¿Qué es este pedazo de bobo? Y en el cielo, vea, en el cielo son los gritos, son la algarabía, son esos ejércitos allá. ¡Eh! ¡Eh! Y empiezan a adorar al Señor. No a sentir admiración por el hombre, sino que empiezan a adorar un clamor al Señor. Un clamor, una honra a Dios, una alabanza a Dios. Digno, Señor, tú eres justo, tremendo, poderoso tú eres, que levantas a una persona como esa, Señor, y la pones a vencer en esas cosas. Esto solo lo haces tú, Señor. Y se levanta una adoración impresionante al Padre por causa de lo que acaba de suceder conmigo. De aquí en adelante, cada vez que te veas confrontado, piensa que desde el cielo te están mirando. Que hay una nube de testigos impresionantes que la Biblia dice que cuando Apocalipsis menciona eso, entre los seres extraños que aparecen ahí llenos de ojos, los ancianos y la nube de testigos dice que son millones de millones. Así que cuando va a alzar la voz y que va a gritar y que se le va a salir una grosería, piense que ahí están los millones de millones y me están mirando. Y no vaya a ser tan inocente de hacer cosas y decir, uy, nadie me vio. Mire para arriba. Y ahí se va a dar cuenta que todo quedó filmado. Todo quedó filmado. Todos esos seres, los que están llenos de ojos, los ancianos, los que están en toda esa nube de testigos, lo vio a usted allá haciendo lo que estaba haciendo. Cuando lo hace en público y cuando lo hace en privado también. ¿Sí? Así que piense, cada vez que usted esté confrontado en alguna situación, tome la decisión de, Padre, voy a salir en victoria en ese momento. No me voy a ceder. Este es un buen momento para vencer. Este es un buen momento para triunfar.
esta humillación de esta persona, esto que se llevó, esto que me robó, esto que toda la gente está contra mí, este es el momento, Padre. Si pierdo esta oportunidad, voy a terminar con un yugo extraño sobre mi vida. No puedo perder este escenario. ¿Me comprenden? No puedo perder este escenario para que el yugo de Dios venga sobre mi vida. Si vences, vas a ser una joya en el mundo del Espíritu. Vas a hacer algo muy precioso en el mundo del Señor. ¿Sí? Yo tengo aquí otra porción de la escritura, de la enseñanza, que la di en el primer culto, pero el Señor me ha puesto algo en el corazón. Si usted quiere ver la otra parte de la enseñanza, la puede buscar por la página y mirar qué fue lo otro que yo hablé. Porque lo que yo siento en ese momento es contarles un testimonio. Para que nosotros nos demos cuenta lo que se mueve en el mundo espiritual. Y para ese testimonio yo quiero invitar a una personita muy especial. Yo quiero invitar a Viviana. Ella no sabía que nos iba a contar nada, ella se dio cuenta hoy. Ella estaba muy nerviosa, ¿cierto? No mentiras, ya está muy tranquila. Ella nos va a contar un testimonio, yo siento en mi corazón y lo voy a hacer porque no me gusta frenar nada de lo que el Señor me pone en mi corazón. Entonces yo quiero, porque lo que ella nos va a contar tiene que ver con esto. Así que vamos a prestarle mucha atención. Muchas gracias, Vivianita, por seguirme la corriente. Buenas. Voy a orar para que el Señor sea el que guíe este momento. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido en esta hora, Padre, que seas tú ministrando el corazón de tu pueblo, Señor. Que no sean mis palabras y lo que desee mi corazón, Señor, sino lo que tú quieres enseñar en esta hora, Padre de la gloria. Yo te suplico, Señor, que traigas revelación a los corazones y se den cuenta, Señor, que la vida contigo es en serio, que esto no es un juego, Señor. Que la vida, Señor, no se presenta en escenarios, sino que la vida, Señor, es por lo que tú, Señor, cada día estás en una cruz crucificado, porque luchas por nosotros, Señor. Yo te suplico, Padre, que seas tú en este lugar ministrando. Ministranos, Señor, habla a nuestros corazones y permite, Señor, que este sea tu momento, Padre, no el mío, el tuyo, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Viviana. Hace 12 años aproximadamente conocí al Señor. Fue un tiempo hermoso en el principio, ¿no? Como todos. Y sigue siendo hermoso. Pero a causa de la dureza de mi corazón, pasaron muchísimas cosas que quizás el Señor no había planeado para mí, pero las permitió porque nos da libertad. En ese tiempo transcurrieron aproximadamente 3 años y viví experiencias preciosas, hermosas con el Señor. Pero en ese transcurrir también me confié muchísimo de todo lo que estaba viviendo, de experiencias del cielo con el Señor. Y no le abrí mi corazón a totalidad y decidí tomar muchas decisiones fuera de su voluntad. Así que empecé a guardar muchas cosas en mi corazón y anhelaba cosas del mundo. Y yo le decía al Señor, pero pues esto es lo que yo quiero. Y me confié de esa libertad que el Señor me estaba dando en ese momento y mi corazón se llenó de rebeldía y de dureza, así que me aparté. Al más o menos 3 años que llevaba de conocerlo. Me fui al mundo e hice muchísima maldad, muchísima. Pero en el mundo no creía que era tanta maldad. Yo veía que había gente que hacía mucha más maldad que yo. Entonces no me creía tan mala ni tan incómoda estaba en el mundo. Así que después de muchas situaciones, hubo una propuesta. A mí siempre me ha gustado como las artes escénicas y esas cosas. Y aquí en Manizales se iba a rodar una película
dirigida por un director que se llama Fito Rivera, es un productor chileno. Y resulta que yo presenté el casting para esa película y quedé como protagonista. Y yo feliz. Así que la película se iba a llamar The Curse of Manizales, La Maldición de Manizales, y se iba a llevar a cabo en unas instalaciones aquí y gran parte de las escenas era en la catedral. Así que estuve allí con otras personas y todos éramos actores naturales, nadie había estudiado. Y el papel mío era, oh sorpresa, la historia trataba de que yo me enamoraba de un sacerdote y el sacerdote estaba enamorado de otra mujer. No sabía yo que en la historia de Manizales habían habido 2 incendios, entonces era más que todo basado como en esa época. Y entonces al yo verme rechazada por el sacerdote decidí hacer un pacto con Satanás. En el guión era directamente, no era un mensaje oculto, era directamente que yo tenía una comunicación personal con Satanás para que él me diera el amor de este hombre. Así que todas esas escenas eran supremamente fuertes. Yo era una mujer con mucho orgullo, mucha soberbia, que estaba decidida a lo que fuera por el amor de ese hombre. Así que decidí hacer un pacto con Satanás en esa película. Y fue tremendo. No podemos decir de que la verdad es lo que normalmente vivimos en nuestras casas, con nuestras familias, en nuestros trabajos. La verdad es todo lo que hacemos. No puedo yo decir Raquel era una y Viviana era la cristiana, la que había conocido del Señor. Era un nombre que tenía, pero finalmente la que estaba haciendo el papel era yo. Y el mundo espiritual se mueve de esa manera. Así que empecé a desarrollar ese papel y había una escena muy fuerte que no la voy a olvidar, que se iba a llevar a cabo en el cementerio de San Esteban. Y allí hacíamos un ritual donde se decía un pacto, donde se hacía un pacto con Satanás, donde se buscaba era tener su presencia física en ese ritual. Y practicábamos como en cualquier escena muchas veces se hacía eso. Y lo que se tenía que decir, ellos saben mucho, la gente que sabe de cine, no podemos ir a inventar un poco de cosas raras a decir como para que se escuche algo dramático. Era realmente un texto que consistía en desear la presencia de Satanás en ese lugar, de invocarlo, y literalmente se sentía una presencia bien fuerte cuando ensayábamos, supuestamente. Entonces, en esa escena se dice un ritual que es escrito por brujas africanas, que es la brujería más fuerte a nivel mundial. Son mujeres que viven en el mundo de las tinieblas, totalmente. Así que eso era lo que nosotras decíamos continuamente para hacer la escena. Y así muchísimas otras cosas, la verdad, muchísimas. El guión era muy, muy largo, había escenas donde Satanás se presentaba. Entonces llega un momento en el que Satanás toma poder y dice, bueno, pues si tú quieres ese hombre, entonces yo te quiero a ti. Y la última escena que se hizo fue en la catedral y en la escena Satanás me lleva con él. Y él es mentiroso, finalmente nunca tengo el amor de ese hombre, pero a cambio sí tuvo mi vida. Y la película terminaba de esa manera. No se llevó a cabo porque este señor pidió un patrocinio de la gobernación de Manizales. Y en ese tiempo creo que estaba el alcalde Llanos y él se robó ese dinero y no se pudo llevar a cabo gracias al Señor. En ese momento yo empecé a sentir mucha presión espiritual
y le pedí al Señor que por favor no se llevara a cabo. Yo ya me sentía muy comprometida, ya no podía volverme atrás y le dije al Señor de rodillas que me perdonara, que yo sabía que estaba muy mal lo que estaba haciendo. Mi corazón se endureció muchísimo, pero aún así percibía muchísimas cosas. Entonces el Señor tuvo misericordia y permitió que esa película no se llevara a cabo. Después de eso, pasaron muchísimas otras cosas. Hace más o menos 1 año y medio yo regresé a la iglesia por la misericordia de Dios. Y fue un proceso bien difícil, muy difícil, y sigue siendo un poco difícil. Y no lo digo por el Señor, lo digo por la condición de mi corazón. Yo empecé a buscar del Señor en oración y me quedaba dormida. Yo creo que hemos escuchado a muchos diciendo que eso les pasa y sí sucede. Literalmente uno se queda dormido. Leía la palabra y era como si estuviera con un velo, no podía entender lo que decía. Y era sorprendente para mí, llegué a sentir mi corazón muy lleno de enojo contra el Señor porque yo decía, ¿dónde están los momentos que tú y yo vivimos? Pero era un reclamo muy tonto de mi parte porque el Señor no fue el que me mandó a hacer maldad ni a rebelarme contra Él. Así que empecé a buscar consejería y, y a decirle a mi líder que por qué pasaba esto. Yo me esforzaba, yo tenía mi corazón que gritaba de dolor y de necesidad de Él, pero era como si el Señor no lo viera. Pero era tanto la dureza de mi corazón que era imposible yo percibir al Señor. Yo sé que Él estaba ahí porque fue Él quien me devolvió a ese lugar. No fue mi decisión. De hecho, lo pensé muchas veces, pero nunca pude. Cuando yo regresé, tuvo que haber sido el Señor. Pero Él quería algo más de mí. Ya no era cuando inicié que todo pasa como con tanta naturalidad. Ya era, si tú quieres estar conmigo, pues te va a costar. Y me ha costado mucho. Hace poco tuve una visión en mi casa. Yo vivo con mi hijo en un apartamento pequeño y él estaba acostado conmigo en la mañana, tipo, no sé, 6:30, 7. Yo no estaba entredormida realmente, yo no estaba, simplemente cerré los ojos y tuve esa visión de que alguien se había levantado del lado mío. Entonces yo estaba volteada hacia el rincón y mandé la mano a ver si era mi hijo que se había levantado y él seguía allí, pero yo había visto que pasó a alguien. Todo eso yo lo viví en el espíritu. Yo me levanté a buscar quién era que estaba ahí, porque era una presencia muy fuerte. Cuando yo me levanté, yo dije, ¿quién hay aquí? En el nombre de Jesús, ¿quién hay aquí? Cuando yo giré, había la división de la cocina, tiene una cortina. Y yo vi unos pies que se asomaban debajo de esa cortina y eran unas garras, unas garras horribles. No son de ningún animal que exista. Entonces yo me llené de valor invocando al Señor porque la verdad que esas luchas espirituales uno no las puede librar solo. Te quedas quieto, literalmente te quedas quieto, no puedes ni respirar. Yo a veces siento que me voy a morir, que me voy a infartar porque no soy capaz de moverme.
pero invocando al Señor me llenó de valor y corrí la cortina y era un hombre muy, pero muy bello. Físicamente era muy lindo, muy llamativo para mí. En mi corazón ocurría algo al verlo. Era un hombre muy atractivo y se sonreía y estaba muy elegante vestido de negro. Yo cuando lo vi, a pesar de que era muy atractivo, supe que era Satanás. Enseguida mío, aquí detrás, había un mueble y yo empecé a sentir que alguien lloraba. Y yo volteé mi mirada y era un bebé hermoso, muy lindo. Y yo sentí en mi corazón que ese bebé era de ese hombre y mío. Yo lo levanté y lo empecé a arrullar y sentía amor por él, pero amor de madre. Y él se quedó mirándome y yo le dije, vete, no quiero que vuelvas, vete. Y él no me dijo nada, pero yo en mi corazón sentí que su respuesta fue, yo me voy, pero tú tienes algo que es mío. Y abrió la puerta y se fue y me miraba. Satanás nos odia tanto, tanto, que él no está jugando. No crean que Satanás es pensando si a usted le va a doler o no le va a doler. Si usted se siente mal, si usted le da miedo. O si usted le dio una orden, él salió y se fue. No. Satanás vino a matar y a destruir. La guerra de él es contra Dios y contra el objeto de su amor que somos nosotros. Me miró con odio, literal odio, y me dijo, me voy, pero tú tienes algo que es mío. Y fue en ese momento donde me quedé pensando sobre eso y decía, pero un bebé, sentí atracción por él como si tuviera algún tipo de relación. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Y, y pensé en esto unas semanas. Y le decía al Señor, Señor, háblame, porque no quiero darle un significado de acuerdo a mi corazón, porque ya sabemos que no es confiable. Así que el Señor me recordó lo que había pasado en ese rodaje de esa película. Yo era la esposa de Satanás. Yo tuve relaciones sexuales en esa película con Satanás porque la escena lo describía de esa manera. Él me visitaba en mi cuarto mientras yo tenía una Biblia negra en mis manos y leía, o sea que estaba orando, ¿no? Cosas que yo nunca supe que decían, pero seguramente no era nada bueno. Y mientras yo decía todas estas palabras, Satanás se presentaba en esa escena y se acercaba a mí de manera pasional, me tomaba por el cabello y la escena terminaba como si él me fuera a besar y nos íbamos hacia la cama, obviamente a tener intimidad. No mostraban la escena completa, pero se supone que ese era el mensaje y eso era lo que realmente ocurría. Después de una unión, ¿qué puede ocurrir? Un embarazo, ¿cierto? Pude entender que en ese sueño o en esa visión yo tuve el fruto de esa unión con Satanás. Es terrible, es terrible. Pero ¿a qué nos lleva ser tan rebeldes? Si yo tenía unas preguntas sin respuesta en mi corazón, yo debía haber buscado al Señor. No es el momento para decir qué pude haber hecho. Eran muchas cosas. Pero esta mañana, esta tarde, yo les quiero pedir
desde el fondo de mi corazón, no jueguen más. No es una película, muchos dirán acá, pero es que yo no he hecho escenas así. Yo no hago teatro, yo no hago películas. Pero ¿qué estás viendo en tu casa? ¿Qué estás escuchando? ¿Con quién te relacionas? ¿Qué conversaciones estás teniendo? Luego van a venir comportamientos que tú vas a decir, ve, ¿y esto qué será? Yo recuerdo que en el tiempo antes de yo apartarme del Señor, yo tenía unos sueños y unas visiones y yo a veces me acercaba aquí que yo le decía aquí qué tan raro, ¿qué será eso? Pero no iba y le decía al Señor, ¿qué será esto? Padre, ¿qué me quieres decir? Porque a veces eran muy confusas, pero eran cosas que estaba albergando en mi corazón. No, no es un proceso finalizado, no por el Señor. El Señor podría hacer una obra total en mí y listo. Pero Él está poniendo en mi corazón peso para que yo valore cada momento que vengo a este lugar. Yo entro, a veces no puedo ni creer que yo venga a este lugar, que hoy el Señor me tenga aquí frente a ustedes diciéndoles cuánta dureza hubo en mi corazón. Es solo su misericordia. Venir a este lugar no es una decisión de nosotros, es la misericordia de nuestro Señor. Entonces, gracias, mamá. El Señor eso es lo que quiere pesar en mi corazón. Qué tanto anhelo yo su presencia, cuánto valoro esos momentos que me regala, porque es increíble. Yo primero me venía para acá y sentía como si estuviera atada, no entendía nada. A veces yo escuchaba que me hablaban por allá como en ecos, no entendía. Era algo totalmente velado para mí todo lo del Señor, pero Él permitió igual que yo estuviera aquí, que sintiera eso, que me desesperara, que me angustiara, que lo buscara. En las noches yo le decía, Señor, pero ¿qué pasa? Estoy tan dura, Señor, que yo siento como si pesara, como si el techo lo tuviera aquí encima. Mis oraciones no pasaban de ahí. Pero cuando el Señor veía que ya no podía más, empezó a permitir momentos muy bellos. Y lo ha hecho hasta ahora. Yo disfruto muchísimo y le doy muchísimas gracias a Él. Dice que hay muchas cosas por trabajar. Fue muy fuerte. Ese momento fue muy fuerte. Y son cadenas que arrastramos. Y si no buscamos al Señor diariamente, es imposible salir de eso. No somos muy livianos y estamos muy adormecidos por este mundo. Lo digo por mí. No sé cuántos en este lugar se puedan sentir identificados, pero yo a veces me levanto y le digo, Señor, hoy quisiera seguir durmiendo hasta el siguiente día, porque me siento pesada, pero el Señor ha sido bueno. Y yo lo único que sé es que yo no me voy a rendir. No puedo, no me puedo rendir, porque es que ya me di cuenta que es estar sin Él. Aunque Él sé que estuvo conmigo en muchos momentos, aunque yo era inconsciente de su presencia, Él estaba ahí. Pero no quiero esa vida, no quiero agradar. Y este es mi proceso, quizás para otros es mucho más agradable, pero entonces valórenlo, no se confíen, no se confíen en que todo está bien. Nosotros tenemos un corazón con cosas inimaginables. Yo nunca en mi vida, jamás, me imaginé que yo iba a hacer una cosa así.
No creía que era importante en ese momento. Era una escena, era algo que yo quería hacer porque me gusta todo esto. Pero até mi corazón, mi espíritu, di todo de mí en ese lugar. Y de ahí en adelante se desataron cosas muy, muy fuertes. Entonces, por favor, los animo para que busquen del Señor, para que valoren cada momento que ustedes tengan con Él. No desperdicien estos lugares, estos espacios, estos moveres que se levantan en este lugar, que son, a uno lo llenan. Y yo siento que a mi vida llega tanta libertad en medio de la alabanza. Los muchachos son una bendición, pero es el susurro del Señor, es su ministración en este lugar para traer libertad. Yo quiero ser siempre la primera para que el Señor traiga libertad, porque siento que soy la más necesitada. Ese era lo que quería compartirles. Le doy muchas gracias al Señor por todos ustedes, por los líderes que tienen este lugar, que son hermosos, pero que el Señor permita que no tengamos los ojos puestos en ellos, sino en Él. Es lo más importante, que Dios los bendiga, que traiga mucha luz a sus corazones. Si tienen algo ahí en sus corazones, expóngalo delante del Señor. No hay nada mínimo, no hay nada que es, no, pero es una bobada. Nada es una bobada, nada es supremamente importante para el Señor. Todo lo que usted traiga delante del Señor, aunque para el resto de la gente sea una estupidez, y perdóneme la expresión, para el Señor es supremamente importante, porque es tu vida la que está ahí comprometida. Lo digo porque para mí era una bobada decir que quería tener novio. Y yo en ese tiempo quería estar ministrando aquí adelante con los muchachos. Estuve en la célula de adoración, de alabanza. Y aquí no se podía tener novio. Y yo le decía al Señor, ¿pero por qué? Pero como nunca busqué en su presencia su respuesta, entonces fui a buscarla en el mundo. Y fui muy noviera y todo allá. Por eso, que no se nos pase nada. Nada, nada, nada es nada. Señor, yo quiero esto. Señor, yo me quisiera ir a parrandear, pero tú dices que no, ¿por qué? Y el Señor va a traer respuesta, porque Él ama tu vida. Porque Jesús, su Hijo amado, estuvo en esa cruz por ti. Así que para Él no es una tontería lo que tú vengas a decirle. Señor, ¿por qué no puedo estar ahí en ese convito de amigos? Si el Señor dice que no, nosotros tenemos su espíritu y sabemos que es bueno y que es malo. Yo conozco gente del mundo que sabe que es buena y es mala, no necesitaron conocer del Señor. Cuanto más nosotros para saber qué es bueno y qué es malo. Pero como la respuesta de nosotros no es suficiente y la respuesta de nuestros líderes o nuestros pastores es suficiente, entonces es ir delante del Señor, que esa es la suficiente respuesta para nosotros. Bueno, Señor, ¿qué es? Dime. Y hasta que tú no escuches esa respuesta del Señor, va a ser imposible que se instale esa verdad en tu corazón. Va a ser solo una ley impuesta. Allá en esa iglesia dijeron, hagámoslo. Y en las fuerzas de nosotros, te aseguro que no va a pasar mucho tiempo hasta que tú vayas a caer. Nosotros no podemos, es imposible agradar al Señor sin Él, es imposible. Yo me atrevería a decir que mucho de lo que viví esos 3 primeros años aquí en la iglesia fue de mis fuerzas, porque yo todo el tiempo alegaba con el Señor. Vivía experiencias hermosas con Él, pero no quería que Él me respondiera porque me iba a contestar que no. Y yo quería que me dijeran que sí. Rebelde. Mucha rebeldía en el corazón. Y no tenemos que ser las más bullosas y no sé qué,
para decir que, ay, sí, estas, no, yo era muy calmada, me veía muy calmada aquí, iba al grupo de alabanza, no les digo. Pero en mi corazón se estaban debatiendo unas verdades y estaba justificando unas mentiras terribles. No, no dejen nada en el tintero. Háblenle al Señor. Él va a tener todo el oído y toda su disposición para ustedes en ese momento y Él va a traer respuestas. Dile, Señor, aunque tú me dices que no, yo quiero que sí, pero convénceme de que no y el Señor lo va a hacer. Es que Él no se asusta de nuestra maldad y nuestro pecado. Él se asusta desde que aún nosotros, siendo aceptos delante de Él, nos reservemos tantas cosas. Él sabe quiénes somos y qué tenemos, que nos ganamos con ocultarlo quizás aquí en el grupo de la iglesia o delante de nuestros líderes. No sintamos vergüenza porque Él nos sujetó a desobediencia para tener de todos misericordia. Pero pon activa la misericordia de Dios, que Él se extienda mientras tú le des permiso y autoridad sobre tu vida. Él va a venir en tu rescate. Lo hizo conmigo, con mucha rebeldía en mi corazón. Me sacó de allá y aquí me tiene batallando día tras día. Pero yo sé que con Él mi vida está segura. Y me puedo identificar quizás en algún momento con la montaña rusa de la que hablaba el Paz ahora. Unas veces sí, otras veces no. Pero cuando sí, Él está y cuando no también. Y yo lo puedo sentir en mi vida. Pero la idea no es esa. La idea es avanzar y estar siempre arriba. Dios los bendiga. Vamos a dirigir las manos hacia ella y vamos a bendecirla en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos la vida de Viviana, Señor, y declaramos todo su ser para la gloria y honra de tu santo nombre, Padre. Y clamamos, Señor, para que en tu gracia y en tu misericordia tú la levantes en este tiempo poderosamente. Bendito Dios omnipotente y Padre eterno, que aún todo el dolor de la separación, todo el dolor de sus errores, de sus equivocaciones, Señor, se puedan convertir en aceite fresco para ministrar nuestra generación presente y la que viene. Bendito Padre celestial y Dios amado, gracias por levantarla, por fortalecerla, por librarla en este tiempo, Señor, de todo yugo de opresión. Bendito Dios omnipotente, todo lo que el diablo quiso levantar sobre su vida, Padre, todo eso que la ató al mundo de las tinieblas, Señor. Gracias por traer libertad y por quebrantar ese yugo con el poder y la unción de tu Santo Espíritu, Señor omnipotente, y abrir puertas de bendición para ella en este tiempo, Señor. La bendecimos y declaramos todo su ser para la gloria y honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor. Muchas gracias, Padre. Bueno, creo que el ejemplo que nos da Vivi con su vida nos muestra lo del yugo, ¿o no? Sí, ya más o menos cogimos lo del yugo. Viviana empezó una relación con el Señor muy linda. Nosotros allá la conocíamos. En la iglesia hay muchas Vivianas. Entonces cuando nos referíamos a Viviana, nos referíamos a una escena que el Señor le regaló a ella en una finca, en un retiro, donde ella le está pidiendo al Señor que se le manifieste porque pues ella no tuvo como una afirmación de parte de su padre. Y entonces ella está diciéndole al Señor que se le muestre, que se le revele, y ella está sentada en un columpio. Y el Señor le hace sentir su presencia y ella ve que el columpio que está enseguida empieza a mecerse. Y el Señor se le sentó en ese columpio para manifestarle a ella que Él estaba ahí. Fue algo real, fue un evento real. Entonces allá la conocíamos como Viviana Columpio. Cuando preguntaban, Viviana, ¿cuál Viviana? Pues Viviana Columpio. Porque hacíamos, y nos ha parecido muy lindo esa escena que ella vivió con el Señor.
Si usted está libre, no procure ser un esclavo. Y atesore la libertad que el Señor le ha dado, porque una verdad del Señor en nuestras vidas vale más que todos los tesoros de esta tierra. Y si usted está libre, no procure unirse en un yugo desigual, porque mire el testimonio de Viviana, ¿sí? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que en este tiempo nos ayude y nos libre con su poder y con su gracia. Padre, muchas gracias por tu misericordia extendida sobre este lugar. Gracias por traer libertad sobre cada persona en este lugar, amado Dios. Todos los yugos a los cuales nosotros nos hemos sujetado, Padre, te suplicamos en el nombre de Jesucristo, que seas tú trayendo libertad en este tiempo, Señor. Que por el poder y la unción de tu Santo Espíritu podamos ver cómo los yugos se quebrantan, cómo los yugos se pudren, Señor, cómo tenemos libertad en ti por el poder de tu presencia. Bendito Dios omnipotente, gracias por romper en este lugar yugos de opresión. Gracias por romper en cada vida yugos de maldad, precioso Padre amado. Cada vez que parte de tu pueblo se decidió a pecar, cada vez que parte del pueblo tomó una decisión hacia estar en amargura, hacia estar en ira, hacia estar en contienda, y eso hizo que viniera sobre ellos un yugo más pesado. Precioso Dios omnipotente, hoy en el nombre de Jesús renunciamos a esos yugos en nuestras vidas, renunciamos a esos yugos en nuestros corazones, Señor. Declaramos nuestras vidas para la gloria y la honra de tu santo nombre. Bendito Dios omnipotente, y estamos clamando para que tú nos visites con potencia de lo alto, para que nos visites con poder. Bendito Dios omnipotente, en nuestros corazones, Señor, hay libertad en el nombre de Jesús. En esta hora hablo libertad a cada vida, hablo libertad a cada corazón, hablo libertad a las mentes, a las almas. Proclamo libertad en este lugar por el poder y la unción de tu santo y de tu precioso Espíritu, Señor. Muchas gracias por obrar un milagro poderoso y sobrenatural en cada corazón. Bendito Dios omnipotente y Padre de gloria, gracias Padre por vivificar y por sustentar cada vida en este lugar con el poder de tu presencia. Bendito Dios omnipotente y Padre eterno, hoy nosotros declaramos nuestra necesidad de ti, proclamamos nuestra necesidad por tu presencia, nuestra necesidad de someternos a tu voluntad. Bendito Señor del cielo y de la tierra, muchas gracias por vivificar, precioso Padre amado, este lugar con tu poder y con tu gracia. Estas vidas son para ti, estas vidas son para alabanza y gloria de tu nombre. Cada vida aquí está delante de tu presencia, Padre. Corran los ríos de tu Espíritu, Señor, corran los ríos de tu Espíritu Santo. Sana cada corazón, sana cada vida, trae libertad a las mentes, trae libertad a las mentes que están cautivas, Señor, a los vicios, a los malos hábitos. Trae libertad a las vidas que están, Señor, cautivas en prisiones de maldad, de engaño, en prisiones de amargura. Bendito Dios omnipotente, hoy en el nombre de Jesús proclamo libertad en este lugar. Hoy se rompen las ataduras, hoy se rompen los yugos de opresión. Todo espíritu de adormecimiento, todo espíritu de estupor, hoy lo declaro sin poder sobre las mentes, sobre los corazones, Padre. Hay libertad en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué no levantas tu voz al Señor y le dices que tú hoy recibes su libertad? Oh, gracias por tu sanidad. Oh, gracias por tu libertad, Señor. Gracias. Bendito tú eres. Mi mente, mi alma, mi cuerpo están delante de ti, Señor. Están delante de tu presencia. Gracias, oh Dios, por traer libertad. Gracias, Señor, por traer sanidad. Gracias, oh Dios, por vivificar este lugar con tu poder, con tu gracia. Bendito tú eres, bendito es tu nombre, bendito es tu nombre, bendito es tu nombre. Gracias por traer libertad, Señor. Te pertenecemos,
somos tuyos, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre, Dios. Te exaltamos. Vamos, levanta tu voz en adoración. Te exalto, Señor. Te exalto, Señor. Se rompen las ataduras por el poder de tu Espíritu. El poder de tu presencia. Se rompen las ataduras. Vamos a confesarlo en esta hora.